Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Cordiales saludos a todos los oyentes y televidentes que continúan con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. La población en general, niños, adolescentes y adultos mayores, hombres y mujeres, necesitamos mantener nuestro bienestar emocional, psíquico y social. Sobre este tema vamos a hablar con el psicólogo clínico, es analista de recursos de derechos humanos y de promoción en salud mental, el psicólogo Daniel Gilfortul, que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Buenos días, ¿cómo está mi doctor? Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de estar nuevamente aquí. A nombre de la Coordinadora Zonal de Salud, la doctora Yulín Riascos, le agradezco la oportunidad de este espacio. Bueno, yo decía al inicio que todos requerimos estar en una armonía con el entorno. Para mantener esa armonía se requiere salud mental. Y claro, depende de mí, primero y después de las instituciones que tienen que brindarnos un espacio apropiado para disfrutar de esta salud mental. ¿Cómo está trabajando el Ministerio para que la población ecuatoriana tenga salud mental? Bueno, justamente para empezar por lo que es salud mental, ¿no? Lo que usted decía es el equilibrio que existe entre la persona y el ambiente, y participa no solamente el individuo, sino también la sociedad. Y en ese sentido es en el que trabajamos como Ministerio de Salud, tomando en cuenta que la persona es un ente que se desenvuelve en un medio. Entonces, para nosotros garantizar la salud mental del individuo tenemos que atender al contexto en el que se desarrolla la persona. Y esa es la manera en que trabajamos, garantizando tanto la salud física, que es lo básico, como las interrelaciones, intervenir, por ejemplo, en el ambiente escolar, en el ambiente laboral, hacer, por ejemplo, consejería o asesoría en ciertos casos, y garantizar siempre que los individuos estén desarrollando su potencial. Y para eso trabaja no solo el Ministerio de Salud, sino todos los ministerios, para poder brindarle al individuo la posibilidad de que se desarrolle, de que explote al máximo su potencial, y de esa manera se siente una persona realizada. Y eso es de lo que se trata la salud mental. Porque si el Ministerio maneja promoción de la salud mental, hay que trabajar en un proceso educativo. Exactamente. Inclusive un proceso educativo no solo a la población, sino también al personal de salud, que comprenda de que estoy enfermo y soy una persona muy sensible y me traten bien, como se está diciendo, pues con calidad y calidez. Exactamente. Entonces, lo que usted menciona, ¿no? Promoción de la salud mental, que es parte de mi trabajo específicamente. La promoción en general se trata de vivir uno como individuo, de disfrutar de esa salud para poder promoverla, para poder publicitarla, si es que se quiere llamar así, y poder ser un ejemplo para las demás personas, y de esa manera los demás asimilar que es algo que se puede lograr. Entonces, en el Ministerio de Salud, específicamente en la zona 1, estamos trabajando primero en un proceso de sensibilización y de una especie de capacitación al personal, para que ellos conozcan de lo que se trata la salud mental, que ellos vivan y que ellos disfruten de los beneficios de tener una buena salud mental, y de esa manera ser cada uno promotor de este tema, sin necesidad de ser exclusivamente el analista de promoción, sino en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos como Ministerio de Salud, poder llevar ese mensaje, y utilizando técnicas a las que estamos tratando de llegar nosotros con la capacitación y con la sensibilización, como el control del pensamiento, como el dominio de las emociones, que es algo muy importante y es algo que debería explotarse mucho más, y que por lo menos nosotros como Ministerio de Salud estamos dispuestos a utilizar como medio para difundir la salud. Porque justamente eso es lo que necesitamos, que un personal de salud esté muy armonizado en sus emociones, controle sus emociones y me trate bien. Exactamente. Y que se sienta, principalmente que se sienta bien la persona como tal, que se sienta bien en su familia, que se sienta cómodo en su trabajo, que sienta que está haciendo lo que puede hacer y lo que debe hacer, que está explotando su potencial y que se está sintiendo realizado en todos los ámbitos. Una persona que se siente así, que se siente en armonía con el medio, sin necesidad de ser perfecto, ¿no? Sino que puede soportar altos y bajos, puede sobrellevar dificultades, es una persona que es capaz de brindar esa armonía a los demás, y es capaz de brindar un mensaje de una vida saludable para los demás. Y eso es justamente lo que estamos tratando de hacer en esta fase
de promoción de la salud mental que la estamos iniciando, pero que tiene amplias perspectivas. Porque si buscamos la salud integral, yo estoy biológicamente sano, mentalmente sano, emocionalmente sano y tengo buenas relaciones interpersonales. Si yo trabajo en el área de la salud, hay sectores críticos donde hay mucha presión del público, usted está contra el reloj, hay muchísima demanda de los servicios. Si no, observe cómo están las emergencias, observe cómo están las unidades operativas de primer nivel. Hay mucha presión. Si ese personal de salud no está entrenado, porque es su profesión, entrenarse para que mantenga la armonía, el equilibrio y no pierda el control. Porque yo puedo llegar alterado, porque estoy intoxicado, porque estoy enfermo. Entonces, si el personal no está equilibrado y me recibe con educación, con cariño, me saluda adecuadamente y me da tranquilidad, pues entonces me siento bien, y vuelvo a ese servicio. Entonces, empezar por ahí, con talleres, para que el personal, desde el director de la unidad hasta el señor que limpia el piso, tiene que recibir entrenamiento para poder acoger a los pacientes, que muchas veces el paciente está muy sensible por la enfermedad. Y a mí no me interesa pues, que la señora tenga conflictos en su casa, la señora enfermera o la doctora que tiene conflictos en su casa, para que no rebote y me trate mal. O sea, ella traspole sus conflictos hacia el paciente. Exactamente lo que en psicología se llama transferencia. Que es proyectar las dificultades que tiene una persona, proyectarlas en el paciente, o al revés, el paciente proyectarlas en el profesional. Justamente lo que en esta primera fase de promoción de salud mental vamos a tratar de abarcar primero todo el personal administrativo, que es el que generalmente gestiona, ¿no?, los servicios a nivel operativo. Entonces, una vez que el personal administrativo esté capacitado y conozca acerca de salud mental, vamos a empezar ahí sí de lleno con los profesionales que están en las unidades. Porque, como usted dice, ¿no?, pongámonos en el lugar de un médico que está atendiendo 8 horas seguidas pacientes, que atiende emergencias, que se siente presionado por la cantidad de responsabilidades que tiene. Entonces, es bastante difícil llevar con tranquilidad hasta un determinado momento en el que el estrés es tan grande que la persona siente que ya no puede más. Y eso va a afectar a nivel de hogar, va a afectar a nivel de sociedad, etcétera. Entonces, eso es lo que queremos brindarles, ciertas herramientas, ciertas cosas bastante prácticas para que los profesionales cuenten con algún recurso para escudarse o más bien para afrontar situaciones de estrés bastante difíciles, en las que el pensamiento empieza a afectarse, las emociones se afectan y el rendimiento obviamente no va a ser el mismo. Y de esa manera vamos a garantizar tanto que el profesional mantenga un estado de ánimo adecuado, como para los pacientes recibir un trato amigable, un trato que realmente permita que se sienta esa calidez y que los pacientes se sientan vinculados a la unidad en la que están siendo atendidos. Porque tiene que ser igual, el hecho de que yo sea afiliado y pertenezca al IES, igual atención tiene que recibir una persona que no es afiliada y que se va a los servicios del gobierno, servicios gratuitos. Entonces, que no me hagan sentir de que es una caridad, es un derecho. O sea, la persona no afiliada, así como el afiliado tiene derechos, porque dio su dinero en las aportaciones, el ciudadano acá también tiene derechos porque él aporta con impuestos, tiene derecho a la riqueza nacional. Entonces, que no le hagan sentir como que le dan una caridad, sino que es un derecho a atenderme bien, con calidad y calidez. Que no hay esta diferencia entre el afiliado y el no afiliado. Es igual, todos somos ecuatorianos y tenemos derecho constitucional a la salud integral. Claro, exactamente. Entonces, bueno, es lo que el Ministerio trata de garantizar siempre, ¿no? Que es un servicio para todo el público y no hay distinción de clase social, no hay distinción de si viene de algún servicio privado anteriormente. Entonces, el servicio va a ser igualitario y va a ser equitativo. Entonces, eso es a través de varias estrategias, ¿no? Una de esas es la que estamos tratando de llevar a cabo como salud mental, pero hay
varias, como las capacitaciones constantes que hacemos, talleres en los que se vincula al profesional a la situación del contexto en el que se desenvuelve como profesional, y de esa manera el profesional sea persona de lo que está, de lo que está cumpliendo como servidor de salud, y así garantizamos que el servicio en realidad sea, como usted dice, no de calidad, que sea que el público sienta que no hay diferencias, que es simplemente un servicio de salud que tiene que atenderle y punto. Porque yo sí pienso que se debe potenciar el comité de usuarios. Yo soy usuario en el área 1, en un dispensario médico. Hay un comité de usuarios, ¿no? Usuarios, o sea, los que tal vez tienen enfermedades crónicas, están controlándose permanentemente, diabéticos, hipertensos, alguna enfermedad mental. Hay comités de usuarios. Estos comités pueden ir con voz, donde el director decir, mire, nosotros como pacientes no nos sentimos atendidos bien en este servicio. O yo como adulto mayor formar un comité de usuario de adulto mayor, de tal manera que tenga la posibilidad de acudir donde el director y presentar un reclamo porque no he sido atendido. Entonces los comités de usuarios deben ser potenciados para que haya equilibrio en la atención. Exactamente, es uno de los recursos y es parte de lo que el Ministerio ya hace como parte del proceso de participación ciudadana. Otras instancias a las que recurre el Ministerio es, por ejemplo, la línea 171 que maneja el CNT, que es a la que se puede dirigir el usuario cuando se siente inconforme con el servicio. Entonces, es un sistema bastante fácil de utilizar. La persona marca 171, se comunica enseguida con un operador que le toma los datos y el paciente puede comunicar cuál fue su inconformidad, señalando el profesional, señalando a la unidad, etcétera. Y esa inconformidad pasa a ser administrada por nosotros como coordinaciones zonales para que apliquemos los correctivos necesarios. Y que en este punto se están llevando a cabo mediante talleres de sensibilización, de prevención. Por ejemplo, si en tal unidad ha habido casos en los que ha habido roces con los profesionales, cierto maltrato, entonces vamos a aplicar algún sistema, algún taller para sensibilizar a ese mismo personal para que ya no exista eso, justamente dándoles una herramienta para que afronten las situaciones en las que hay mucho estrés y no sea necesario llegar a estas instancias en las que existen maltratos y cosas como esas. Y otra forma de potenciar la participación social es con los comités locales de salud, que es algo que se está organizando, que vamos a manejar, que va a ser uno de los pilares de la política del Ministerio de Salud de aquí en adelante, que son comités formados por personas representativas de la comunidad que van a hacer un análisis del estado de su comunidad, de las necesidades sanitarias que tienen, y esas necesidades las van a comunicar al Ministerio de Salud para que se dé atención de manera particular, o sea, atendiendo cuál es el problema específico. Y de esa manera nosotros estamos aplicando una política que atiende al contexto en el que se desarrollan las personas. Por ejemplo, tal comunidad tiene una situación específica, un problema, por ejemplo, con desechos, por decirle algo. Entonces ya tenemos un comité de salud que conoce la realidad desde ese punto de vista local y lo transmite al ministerio, entonces sabemos ya qué hacer. No estamos nosotros desde el nivel alto adivinando lo que se debe hacer, sino que sabemos de boca de las personas de la comunidad cuál es la necesidad y de qué manera podemos abordarlo para que sea una solución ajustada a esa realidad. Porque, doctor, la salud mental es muy extensa, muy extensa. Y hay que tratar de abarcar y priorizar los problemas. Por ejemplo, gran parte de las enfermedades mentales tienen que ver con enfermedades psiquiátricas. Y el ministerio, ¿qué está haciendo para proveer de psiquiatras? Porque generalmente hay reclamos de los usuarios de que no tienen psiquiatras. Bueno, el problema es que sí existe una demanda de profesionales de la salud y bueno, estamos esperando, ¿no?, que se sigan formando en las universidades profesionales en estas ramas, pero algo muy importante es que la visión de la salud mental y de la enfermedad psiquiátrica ha cambiado a nivel mundial. Entonces ya no tenemos la visión del internamiento de la persona que tiene esquizofrenia y que necesariamente tiene que ser recluida en un psiquiátrico durante años o por toda su vida para apartarlo de la sociedad, sino que lo que estamos potenciando ambulatorio es el servicio ambulatorio. Entonces en eso participamos psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, etcétera,
para dar una atención ambulatoria, una terapia breve, una terapia que esté enfocada en la reinserción de la persona a la sociedad, para que no exista internamiento, sino que la persona, y obviamente con participación de la familia, pueda regresar al entorno en el que vive y pueda desarrollarse de alguna manera, pueda desarrollar su potencial. Y tenemos otras instancias de inclusión de la persona al sistema productivo, como por ejemplo insertarle en un ambiente laboral en el que tanto porcentaje de personas deben pertenecer a una población en la que existe discapacidad física, mental, etcétera. Entonces es una manera en la que nosotros a nivel general como servicio público insertamos a las personas con ciertas discapacidades a los sistemas productivos, en este caso una discapacidad mental, porque no es necesariamente que una persona con un trastorno como esquizofrenia no es una persona productiva, sino que simplemente hay que darle el tratamiento adecuado, hay que explorar cuáles son sus potencialidades y tratar de que esas potencialidades se exploten en el lugar y en el tiempo correctos. Tenemos un índice alto de embarazo en adolescentes. Usted sabe, la madre adolescente se afecta en su autoestima. Hay que evitar el embarazo subsecuente. Y sobre todo hay que evitar que ella abandone su proyecto de vida. Se está trabajando con los clubes de adolescentes porque en cada unidad operativa tiene que formarse clubes de adolescentes y que tengan un espacio para ellos, que ellos sean prioridad como el adulto mayor, como el niño. Los adolescentes en estos últimos tiempos han sido siempre una prioridad para el Ministerio de Salud. Y los comités y los clubes de adolescentes se están formando, se han formado ya varios comités y se ha trabajado bastante. Por ejemplo, aquí en la provincia de Imbabura hemos hecho encuentros, hicimos el año pasado un encuentro teatral que fue bastante interesante, fue un momento de creatividad bastante interesante, ¿no? Representaron los jóvenes de cada club de adolescentes, representaron situaciones en las que se dan problemas como por ejemplo el embarazo no deseado en la adolescencia, el contagio de enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Y los propios adolescentes representaron a través del drama, a través del teatro, situaciones y las posibles soluciones y las diferentes perspectivas como adolescentes frente a estas situaciones. Y fue una manera de transmitir el mensaje del, por ejemplo, uso de métodos anticonceptivos, uso de métodos de protección contra enfermedades de transmisión sexual y del proyecto de vida. Entonces fueron los propios adolescentes en ese caso los que se apersonaron del mensaje y en esas presentaciones que hicieron, a las que acudieron bastantes personas, pudieron transmitir un mensaje de salud sexual y reproductiva. Y eso es lo que pretendemos como Ministerio de Salud, que sean los adolescentes los que se apersonen de eso, los que conozcan de primera mano cuáles son los riesgos, cuáles son las implicaciones de un embarazo, cuáles son las implicaciones de construir un proyecto de vida y que ellos sean también promotores de salud. Entonces, como vemos, promoción de la salud se maneja de esa manera, siempre a los individuos tomarlos como potenciales ejemplos de un mensaje de salud, un mensaje positivo para los demás. Manejan estadísticas de enfermedades mentales. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 1 de cada 5 personas, una persona de cada 5 enfrentó un problema de salud mental. ¿Cómo están las estadísticas aquí en el Ecuador? Bueno, en el Ecuador, por ejemplo, hablando de la depresión, que es el trastorno mental que más preocupa actualmente por la proyección que tiene hacia el futuro. Específicamente en Ecuador, no conozco la estadística, pero a nivel mundial se tiene que 6 de cada 10 personas tienen un trastorno de depresión. Y para el año 2020 la depresión va a ser la primera causa de muerte. Y eso es un dato estadístico que se maneja a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la depresión lleva al suicidio generalmente, cuando no es tratada. Entonces, imaginar que es una enfermedad que puede llegar a ser la primera causa de muerte es algo para tomarse muy en cuenta, y es por eso que es el esfuerzo que hacemos como Ministerio de Salud para que la salud mental sea algo que se viva, una realidad que vive la población. Con esa estadística que usted dice que es alarmante, que pasa a ser la depresión causa de muerte en el mundo, eso es muy grave. Por eso es que hay que trabajar en la promoción en salud. Si yo tengo estrés, si yo tengo alguna enfermedad mental, tengo depresión, tengo alguna enfermedad mental, yo necesito tener herramientas que me eduquen para poder sobrellevar mi enfermedad.
caminando con la enfermedad. De tal manera que yo me eduque en la resiliencia y me eduque para ser una persona libre y autónoma y poder salir de mi enfermedad. Entonces, esa es promoción de la salud, que me eduquen, que me enseñen talleres, que me entrenen para yo colaborar a la tabletita que me da el psiquiatra. Y después de esa tabletita la deje y yo pueda quedar con mis propias herramientas. Exactamente, es la manera en que se va a trabajar de aquí en adelante, ¿no? Ya no voy a depender yo de la pastilla, sino de mis recursos, de mi control del pensamiento, de mi dominio de las emociones, que es básico y es la modalidad de psicoterapia que más funciona, que se ha demostrado que más funciona en problemas como la depresión, que como vemos es algo bastante grave. Y es justamente la herramienta que va a quedar como aprendizaje, porque psicoterapia es brindar aprendizaje, la persona aprenda y asimile esos conocimientos como herramientas que van a ser parte de su personalidad de ahí en adelante. Y sobre todo que la población en general destruye ese mito de que ir donde el psicólogo es estar loco, o ir donde el psiquiatra está loco. Hoy hay la concepción moderna de lo que es salud mental, en el sentido de, así yo tengo una enfermedad como esquizofrenia, como una psicopatología, una psicosis, ya no me van a internar ni me van a poner grillos, me van a tener encarcelado. Hoy la nueva teoría de tratamiento moderno es el tratamiento ambulatorio, que me puede integrar a la vida, inclusive que me puede integrar al trabajo. Y esa es una manera también de desestigmatizar de lo que se trata el trastorno mental y de lo que se trata la salud mental y el trabajo de psiquiatra y del psicólogo. Ya no vamos a ver a las personas como locos que van a ser atendidos por los loqueros, que es como se nos ha conocido a los profesionales de salud mental durante casi toda nuestra historia. Ahora somos profesionales de la salud que tenemos personas que tienen cierta necesidad, pero que por esa necesidad no disminuye su valor como seres humanos ni su potencial, y que son personas capaces de desarrollarse igual que el resto de las personas dentro de la misma sociedad. El gobierno debe propiciar un ambiente adecuado, o sea, un ambiente de convivencia, ¿no es cierto? ¿Cómo está el proyecto? Porque ahí el ofrecimiento del proyecto es que del 2015 se va a construir centros ya para enfermedades más graves, que sí requieren hospitalización, como son los hospitales de Estado. ¿Está avanzando ese proyecto? El proyecto, por ejemplo, lo que está sucediendo en la zona actualmente es que vamos a inaugurar un centro de atención especializado para adicciones. En Esmeraldas. En Esmeraldas, el CETAD, que se llama. Entonces ya hemos identificado el lugar, tiene instalaciones bastante apropiadas para este tipo de servicio, y vamos a poder brindar una atención de calidad, un internamiento durante un tiempo prudente, y que lo principal es que va a ser voluntario por parte de los usuarios. No vamos a recluir a las personas por petición de terceros, no vamos a capturar a personas que están consumiendo y les vamos a meter ahí, sino que son personas que consumen alguna sustancia y que realmente ellos manifiesten por voluntad propia que desean rehabilitarse. Entonces van a acudir al centro, se les va a recibir, van a recibir la atención necesaria, van a tener talleres ocupacionales, van a compartir talleres grupales, psicoterapia grupal, hasta el punto en el que ellos mejoren y puedan reinsertarse a su medio habitual. Y esa es parte del proyecto que usted menciona, que es desinstitucionalizar los servicios, pero al mismo tiempo no desatender los sectores en los que sí hace falta un internamiento por un tiempo prudencial, un tiempo que se justifique desde el punto de vista terapéutico. Porque lo importante es que si yo tengo una enfermedad mental pueda acudir a grupos de encuentro, de autoayuda, ¿cierto? Con un monitor como psicólogo, usted por ejemplo, que nos está guiando, y poco a poco en el camino yo voy adquiriendo la capacidad, las herramientas necesarias para superar los conflictos, porque los conflictos de la vida son los que nos dan esos problemas de ansiedad, depresión, ciertas enfermedades mentales. Doctor, un mensaje final para nuestros televidentes. Concluye el tiempo y espero tener en otra oportunidad aquí conversar sobre la salud mental, que es interesante. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Mi mensaje final es que la salud mental es calidad de vida, y que se puede alcanzar y que podemos mantener un estilo de vida
saludable, podemos mantener un equilibrio a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel espiritual, etcétera, sin necesidad de ser perfectos, que es la capacidad de afrontar situaciones altos y bajos y de mantener un estándar de vida adecuado. Eso es la salud mental y es posible, y simplemente cuando sea necesario acudir a los profesionales de la salud y de esa manera poder garantizar que exista calidad de vida. Muchas gracias, doctor. Ha sido doctor Daniel Gil Fortul. Él es analista y promotor de la salud mental del Ministerio de Salud. Nos da a conocer cuando nosotros necesitamos atención médica en salud mental, pues acudir a las unidades operativas, y si usted no está satisfecho con esos servicios, pues llame al 171 y reclame sobre la atención que ha recibido. Muchas gracias, doctor. Este programa se realiza a las 14 horas, 2 de la tarde. Les esperamos el día de mañana con un interesante programa. Salud al día. Gracias por hoy. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.